Bienvenidos amigos y amigas, amantes de la Gnosis en todo el mundo. A través de este vídeo, AGEAC les da a todos una cordial bienvenida. Estas entrevistas, la verdad es que nos unen a todos a través del conocimiento de la Sagrada Gnosis. Hoy es 17 de junio del año 2018 y todos tenemos la dicha de haber conocido la enseñanza del venerable maestro Samael Aun Weor, la Sagrada Gnosis. Nosotros tenemos la dicha de estar en una institución como es AGEAC, muy bien organizada, con compañeros extraordinarios haciendo misión en muchos lugares del mundo. Y además tenemos también la dicha de contar con nuestro coordinador internacional, con el venerable maestro Khuen Cang-Ku, al que vamos a realizar hoy pues una serie de preguntas también para que nos ilustre con su enseñanza y con su sabiduría. Hola, maestro. Muy buenas. Muchas gracias por estar siempre dispuesto a estas entrevistas. Es un placer. Y bueno, sin más dilación de tiempo, vamos a entrar en el contenido de una serie de preguntas que normalmente son preguntas que nos envían algunos compañeros y a veces también recibimos preguntas de amigos o compañeros de otras instituciones que esperan la oportunidad de poder entrevistar al maestro para que a través de AGEAC podamos hacer las dudas que tengan pendientes. Bueno, primeramente te queríamos preguntar, maestro, ¿qué es un misionero coach? Bueno, la palabra coach es una palabra inglesa y es una especie de entrenador o manager personal o una persona que presta unos servicios de entrenamiento para favorecer la imagen de un grupo o de una causa política, ideológica o social. En otras palabras, pues es un ciudadano que ejerce un oficio para la sociedad y es remunerado a ese respecto. No encaja para nada un misionero ligado a la palabra coach, porque nosotros no somos entrenadores de nadie, no somos entrenadores comercialistas que estamos dándole a un grupo gnóstico o a un grupo de misioneros o a un misionero en particular técnicas de marketing para que obtenga mayores beneficios. No, nosotros no vamos por esa onda. De manera pues que es absurdo, ¿no?, autodenominarse misionero coach o simplemente coach mental gnóstico. Esto no tiene razón de ser. Esto es nosotros mezclarnos con la terminología barata de los tiempos que corren hoy en día, donde cada quien se autopromociona con el calificativo que se le ocurre. Nosotros no recorremos esos parajes. Porque hay mucho misionero, o una gran cantidad de misioneros, que se están poniendo ese calificativo y curiosamente algunos de estos misioneros que han entrado en esa dinámica, aprovechando la psicología extraordinaria que tiene la enseñanza gnóstica, bueno, pues están haciendo de orientadores personales de familias o de gentes particulares. Esta dinámica, tú que estuviste con el maestro Samael, ¿es correcta frente a la gnosis, a lo que exige la logia blanca de un misionero? No, no es correcta. Nosotros no estamos en contra de que, por ejemplo, le saquemos provecho a esa obra tan extraordinaria de índole educativa y psicológica que escribiera el venerable maestro Samael Aun Weor en un momento determinado. Me refiero a la obra titulada Educación Fundamental. Si un misionero consigue que un instituto educativo XX
en un país XX, acepte que él pueda dictar conferencias sobre los temas que contiene ese libro, pues eso sí que lo aceptamos, porque es una forma de divulgación de la enseñanza y no por eso el misionero debe ser remunerado, porque eso lo escribió el maestro Samael, gratuitamente para toda la humanidad, y gratuitamente nosotros lo debemos seguir entregando al resto de los mortales. Por lo tanto, eso es una cosa, pero que nos dé, dijéramos, la onda de hacer de la misma enseñanza un negocio, como han hecho muchos, ya sea ganando grandes dividendos con la publicación de las obras del maestro Samael, vendiéndolas a precios exorbitantes, cosa que no quería el patriarca, el maestro Samael. Eso, que lo hagan algunos, allá ellos y su ética y su vida ante la gran ley. Eso es problema de ellos. Nosotros no aconsejamos caer en la tentación de convertirnos en eso, en coach en nombre de la gnosis. Eso está totalmente fuera de la ética de la Blanca Hermandad. Muchas gracias por esta aclaración, maestro. Vamos a entrar ahora en el tema de los méritos. Tú has hablado en varias ocasiones que en la Logia Blanca se celebran los triunfos. Cuando algo va bien, cuando la Logia Blanca ha conseguido un objetivo, sea el que sea, los maestros os reunís para celebrar los triunfos, el éxito que se ha conseguido en esa misión. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto reconocer los triunfos y los méritos de los demás? Si es algo que realmente es una cosa sana y positiva y ya viene incluso establecido o se hace así en la Logia Blanca. Bueno, el no reconocer los méritos ajenos indudablemente obedece a un yo, a un estado del ego. Concretamente a eso que llamamos egoísmo o egocentrismo. El ser humano, por naturaleza, es egocéntrico. Le gusta que todo gire en torno a sí mismo, ¿no? Uno ve, pues, a veces lo hemos comentado, lo ha comentado el maestro Samael, que hay mujeres que se pasan 1 hora o 2 arreglándose frente a un espejo, porque quieren que todas las miradas converjan en ella y todos los comentarios converjan sobre ella. Eso se llama egocentrismo, ¿no? Porque más hermosos de lo que la madre natura nos haya podido hacer, no lo vamos a conseguir, porque solo ella tiene ese arte. Que nosotros nos llenemos la cara o el cuerpo de artificios creados por el yo, eso es problema de cada quien, pero realmente la verdadera belleza tiene que ser natural y no debe ser motivo de la autoadoración. Saliéndonos del tema femenino, pues esto sucede en muchos renglones de la vida. Hay políticos que quieren ser los únicos tomados en cuenta en el mundo. Allí tenemos el caso del presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica, que es simplemente un hombre de negocios, pero quiere ser filósofo, hombre de negocios, presidente, astronauta. Bueno, si le ofrecen repartir pasteles en un restaurante de noche, también lo aceptaría. Entonces, claro, no se puede ser todo. Cada uno de nosotros tiene su particularidad y debemos saber agradecer a Dios lo poco o mucho que Él nos haya tomado en cuenta para realizar un trabajo, una faena, un oficio o establecer un orden social o ideológico en un momento determinado. Curiosamente, maestro, hemos visto que durante todos estos años que han pasado, prácticamente nadie a ti, de tus compañeros, excompañeros de la época del maestro Samael, cuando estaba vivo, nunca te han dicho nada de todo lo que ha conseguido la institución AGEAC, ¿no? A nivel de libros, de expansión de la enseñanza.
a nivel de tu trabajo personal? ¿No has tenido nunca ningún tipo de reconocimiento personal? No digo público, pero sí personal. Eso no te ha ocurrido, ¿verdad? No, no. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, ¿no? El que trabaja para el Padre tiene que hacerlo desinteresadamente, sin estar esperando pues vanaglorias, ni aplausos, ni que se nos edifique un monumento en nuestro honor. No, nosotros lo hacemos por respeto y obediencia al Padre, y en este caso, aún más, por respeto y obediencia a quien nos está rescatando nuestra alma, que es el venerable Maestro Samael Aun Weor. Por eso, si hay o no reconocimientos, eso que lo diga la historia. Nosotros no vivimos ni estamos aquí para estar siempre imbuidos en un aplauso. Eso se lo dejamos a los que les gusta la egolatría. Tú, como maestro de la Logia Blanca, estás a veces en las iniciaciones que van consiguiendo los hermanos, que van levantando sus serpientes, o las fiestas que se hacen cada vez que logran alguna iniciación. Igualmente los maestros de la Logia Blanca. ¿Qué actitud tú ves que tienen los maestros de la Logia Blanca cuando asisten a una fiesta? Esto es algo que comenta el maestro Samael. Cuando se levanta cada serpiente de fuego o de luz, sobre todo las de fuego, hay una fiesta en los mundos internos. Esos maestros, me imagino, que acuden allí verdaderamente felices, alegres, contentos de que alguien haya levantado una serpiente más, una iniciación. ¿Qué actitud tú ves en los maestros? ¿Realmente están felices o van allí por cumplir porque es un acto de hermandad? No, ningún maestro de la Blanca Hermandad va a estar en una iniciación, que es algo muy sagrado, por cumplir. Esto en el mundo material sí que se hace, pero este es el mundo de las imperfecciones, no lo olvidemos. En los mundos internos, cuando hay fiestas esotéricas, porque tal o cual hermano o hermana está logrando un avance interno, los que están allí están para celebrarlo con mucha alegría. ¿Por qué? Porque no hay cosa más bonita ni más profunda que ver un alma recuperando sus valores, sus principios, y que a la larga va a reforzar el Sagrado Colegio de la Blanca Hermandad. Es como que un nuevo médico se gradúa y refuerza al colegio de médicos de esa ciudad o de ese país, etc. Pues lo mismo, tal como es abajo, es arriba. Cuando un alma logra integrarse con el ser, se hace una celebración. Y por aquello que la misma Biblia dice, ¿no? Hay más alegría en los cielos por un pecador arrepentido que por un justo que de nada tiene que arrepentirse. Entonces, a mayor triunfo haya logrado alguien sobre sí mismo, más grande es la fiesta a nivel interno, porque todos entonces vienen a solidarizarse con ese esfuerzo que ha hecho esa alma. Tú has dicho en alguna ocasión que hay que ser un hombre o una mujer muy mujer para estar al lado de un maestro, especialmente si es un maestro del rayo de la fuerza. Me imagino que lo comentas porque, claro, en el caso del maestro Samael Aun Weor, de la Avatara de Acuario, la fuerza que él generaba alrededor de él era fuerte. Las gentes que viven realmente cerca de un maestro de la fuerza no pueden ser gentes indefinidas o ambiguas. ¿Qué tipo de gimnasio y de pruebas viste tú que vivían las personas que estaban cerca del maestro Samael? Bueno, gimnasios variopintos, muchos tipos de gimnasios. Y situaciones inesperadas se viven siempre cuando se está cerca de
un maestro autorrealizado y sobre todo si es de la fuerza. Por ejemplo, en una tercera cámara de nuestros estudios, de la que participó un servidor, gracias al Padre, el maestro Samael de pronto se dirige a una dama que estaba en los primeros asientos de la primera fila y le dice: tienes que saber que esa hermosa niña que tienes allí, porque estaba con su hija, que tendría unos 9 años, cuando tenga 18 años, querrá ser prostituta. Y tú tienes que tomar previsiones desde ahora mismo para que eso no ocurra. Tienes que reforzar la educación sobre ella a nivel no solamente educativo de tipo social, sino a nivel psicológico. Tienes que hacer tremendos superesfuerzos para evitar que esta alma caiga en ese destino que ella misma se está fabricando a través de sus yoes. Pues claro, aquello, una madre que recibe esas palabras de un maestro que no es ningún mentiroso, ni ningún lunático, sino que es un auténtico clarividente, un verdadero turilla y es un avatar de una era, pues no le pueden sonar a gracia. No es una cosa que vaya a producirle alegría a una madre, al contrario. Después de terminada la tercera cámara, aquella mujer no paraba de llorar. Y el maestro vino a intentar consolarla, diciéndole: bueno, yo tengo que decirte la verdad, porque si realmente os amo, tengo que deciros la verdad. No voy a ocultar una situación muy horrible que va a llegar a la vida de tu hija, siendo tú su madre. Mejor que tú la sepas y puedas reconducir de algún modo, si Dios te ayuda, la vida de esta alma que se te ha sido asignada para que tú la cuides hasta un punto, hasta una edad. Entonces, situaciones como estas se daban muchas, ¿no? Muchas. A veces el maestro había dado unas instrucciones a un hermano XX y este hermano se había tomado esas instrucciones como una especie de pasaporte para hacer lo que le diera la gana. Entonces al maestro Samael, cuando se enteraba de estas cosas y tenía al frente de sí a esta persona, pues el maestro nunca tenía pelos en la lengua para decir lo que tenía que decir. Y arremetía muy enfáticamente contra ese hermano, pero siempre con doctrina. No era regañarlo por regañar, no, le explicaba doctrinariamente lo que estaba haciendo y las consecuencias kármicas que eso le iba a traer a su vida. Y que él, como patriarca, no quería que le pasara eso. Pero le añadía, pues, la sal y la pimienta propias de un avatar, de un hombre despierto y que tiene por responsabilidad guiar a la humanidad. Eso es lo que pasaba. Maestro, en Agea habemos ahora aproximadamente 500 misioneros. Tú nos conoces a todos, hombres y mujeres. Además, conoces muchas personas, compañeros, misioneros de otras instituciones. Algunos están por libre trabajando. Si tú tuvieras que decirnos ahora a cada uno de nosotros lo que nosotros realmente somos, ¿cuántas personas tú crees que estaríamos preparadas para recibir de un maestro como tú nuestra auténtica realidad? ¿Cuántas personas? Yo creo que con los dedos de una mano los cuento. De una sola mano. No más. Porque decirle a una persona cosas que son verdades para que tome medidas para su propio bien es fantástico, pero no todo el mundo está apto para recibir la verdad, para recibir unas indicaciones por el bien de su alma. Siempre
topamos con un muro, y es el muro de la autoimportancia, el muro de la autoconsideración, el muro del amor propio, el muro del orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucha precaución y un maestro no puede, aunque sería bueno que lo hiciera, decirle a una persona así a quemarropa, pues tú estás así o asado y como no te corrijas, esto es lo que te espera. No siempre se puede hacer eso, no siempre. Tiene que haber una disposición muy especial del discípulo, de la persona, para poder servirle en un plato muy amargo sus verdades, ¿no? Y que él se las coma y las digiera sin rechistar, ¿no? En una ocasión, justamente, en una tercera cámara, una persona que ya varias veces había insistido en lo mismo al maestro Samael, volvió a hacer una pregunta. Dijo: maestro, usted que está despierto, usted que es el avatara, usted que es nuestro guía, ¿por qué no nos dice a cada uno de nosotros nuestro peor defecto? Y claro, esto, los que lo están oyendo ahora, puede ser que digan: ¡wow! Qué bonito, ¿no? Hubiera sido. Porque si se nos dice dónde está el clavo que más nos tiene pillados, podemos quitarnos ese clavo. Y entonces la respuesta del maestro dijo: jamás lo haré, porque os quiero mucho. Y sé que si lo digo, unos resortes psicológicos de ustedes van a venir contra mí y me van a anatemizar para siempre. Entonces, yo lo que sí puedo decir son los fallos de personajes históricos y que cada quien se ponga el fallo de uno de esos personajes históricos. Entonces empezó a hablar el maestro de Napoleón y su orgullo. Aquí tenemos ahora mismo entre nosotros un Napoleón, con su soberbia impertérrita. Aquí tenemos también a un Justiniano, el emperador romano, que siempre anda queriendo justificar sus errores y siempre lo anda haciendo. Aquí tenemos a tal, aquí tenemos a cual, y así fue nombrando el maestro aquella noche una serie de personajes y cada quien se tenía que poner el chaleco que le correspondía, dependiendo de la afinidad que tuviese psicológicamente con los defectos que el maestro le iba acuñando a esos personajes históricos. Es una manera muy inteligente del maestro de guiarnos, ¿no? En este caso, las personas que estaban allí. Maestro, estamos en esta entrevista en una parte muy interesante del estudio de la psicología. En alguna ocasión tú has comentado que una persona lujuriosa, con un rasgo lujurioso, o una persona que tenga el vicio del alcohol, o una persona que tenga un rasgo de un agregado de codicia, por ejemplo, con trabajo psicológico, con esfuerzo, pues esas cosas se pueden superar. Para eso el maestro nos entregó la gnosis y las claves que nos entregó. O sea, eso se puede hacer. Pero las personas cuyo rasgo psicológico es la mitomanía, no es tan fácil de que esa persona realmente pueda y consiga hacer ese cambio profundo. ¿Por qué pasa esto? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Eso sucede porque la mitomanía tiene raíces compartidas con el amor propio, con el orgullo, con la autoconsideración. Y esos defectos
que comparten raíces con estos otros tres son bastante difíciles de que la persona los pueda autodescubrir para luego autoanalizar. Porque una cosa es primero descubrirlos y otra cosa es después entrar en reflexiones. Esto es muy distinto. Aquí hay mucha gente que se descubre determinados estados psicológicos negativos, pero los descubre y luego los olvida, no quiere trabajarlos, porque piensan que al haberlos visto, ya se van a morir. Y eso no es así. No es así. Es una tremenda equivocación que tiene el pueblo gnóstico en general. Una cosa es autodescubrirnos nuestras debilidades y otra cosa es entrar en reflexiones serias y profundas sobre eso, sobre esas debilidades. Entonces allí vamos sacando y sacando raíces. Vemos que ese estado que hemos descubierto estaba conectado con esto otro, y con esto otro, y con esto otro. Y así es como nosotros llegamos finalmente a extirparlo con ayuda del poder eléctrico de Devi Kundalini dentro de nosotros. Entonces eso es lo que hace difícil que las personas cambiemos, porque la mitomanía trabaja muy en silencio, y sabe pasar desapercibida para nosotros. Para los demás no. Los demás nos ven si somos mitómanos. Pero el que está cogido por la mitomanía está como enclaustrado en un cuarto oscuro y desde allí le dan órdenes que él cumple a diestra y siniestra, aunque le duela. Pero esas órdenes son equivocadas. Esas orientaciones son del yo, de la bestia. Y puede ser una persona inclusive muy tenaz, muy perseverante en otras cosas. Pero cuando se trata de perseguir, primero descubrir y luego perseguir su estado de mitomanía, eso no resulta fácil. Por eso, claro, aquí en la gnosis han desfilado muchas gentes. De ellas, muchos han sido pillados por la mitomanía. Pero podría ser una lista y nos vamos a más de 150 personas. Gentes que podrían haber dado un gran fruto a esta enseñanza, pues terminaron abandonándola porque los grupos que esas personas dirigían llegaron en un momento a rebelarse, porque el mitómano los estaba llevando por un camino sin salida. Maestro, ¿podrías ponernos algunos ejemplos que tú hayas visto a lo largo de tu trayectoria misional y de coordinador de nuestra institución sobre cosas de mitomanía? No es necesario, si tú lo consideras así, decir nombres, pero ejemplos para que nosotros tengamos una referencia de cómo detectar esos agregados psicológicos que, por lo que comentas, son muy sutiles. Sí. Un estudiante que nosotros hicimos misionero y a quien le teníamos mucho aprecio y de quien esperábamos muchas cosas buenas a nivel anímico. Después que lo enviamos a una misión en Italia, se dejó tragar por la mitomanía. Como tenía una barbita y unos ojos que, sí, eran ojos que insinuaban una espiritualidad, por decirlo de algún modo, pues él explotó su forma física y con la doctrina empezó a llegar a creerse que él era el mismo Jesucristo. Ya me dirán ustedes, para que un estudiante que llevaba antes de la noción una vida como cualquier persona común y corriente de conciencia dormida, se autonombre luego Jesucristo o lo deje entrever,
Eso es un salto cualitativo increíble y horrible. El caso es que llegó a extremos verdaderamente nefastos, porque en nuestros estudios de segunda cámara, ese hermano llegó a tener las personas de su institución, de su grupo, porque luego se separó de nosotros, hasta 3 horas de rodillas, orando, pidiendo perdón por lo que él llamaba sus pecados, etc. Y él sentado frente a ellos como Jesucristo, perdonándolos, ¿no? Según la condición que él se había auto-otorgado. Entonces, esto es un simple caso de mitomanía muy grave. Otro caso lo llegué a saber de un antiguo amigo y compañero del camino, cuyo nombre no voy a citar, que luego se llevó su gente de Italia a un lugar de la Guayana, aquí en América del Sur. Por allá se instaló. A este hermano, un día, el venerable maestro Samael le dijo, estando mi persona allí presente, que su real ser era uno de los 24 ancianos zodiacales. Cada constelación tiene 2 genios. Como son 12 constelaciones, hay que multiplicar 2 por 12. Así pues, son 24 ancianos. Bueno, pues él mismo me vino a comunicar la buena nueva, aunque yo la había oído, porque eso había ocurrido a escasos 5 metros de mi persona. Y lo felicité. Y le dije, tienes que aprovechar esta vida para honrar a tu padre, como lo manda el 4º mandamiento de Moisés. En fin, después ya no nos vimos más, nos llegamos a ver una vez en Francia, en Italia, y luego él ya tomó un rumbo muy suyo. Se llevó, repito, sus gentes para crear una comunidad por allí en Guayana. Y entonces entró de lleno, como dicen en España, a saco, en la mitomanía. Ahora, observen ustedes lo que voy a decir. Según él es Anubis. ¿Y quién ha dicho alguna vez que el rector de la Gran Ley, nada menos y nada más que el venerable maestro Anubis, está caído? Para que sea él ahora Anubis. Eso se lo inventó él, se lo sacó, como bien se dice en España, de la manga. Además dice que él es Moisés. Bueno, el maestro Samael dice que Moisés se encuentra actualmente en la región de Azilut. Es una región muy elevada, espiritualmente hablando, que está a la altura de las esferas logoicas. O sea, es una región muy elevada y de mucha purificación. Por lo tanto, Moisés no está caído, pero él dice que es Moisés, ¿no? Pero como si fuera poco, él también dice que es Salomón. Y Salomón, nos contó el maestro Samael, un día en su casa en México, es ahora un bodhisattva caído. Y nos decía que él se lo había encontrado caminando por las calles de México. Y lo vio, pero esa persona no entró en conversaciones con el maestro Samael. Pero el maestro lo identificó, lo estudió rápidamente, se dio cuenta que era Salomón caído, deambulando como un sonámbulo por las calles de México. Pues él ahora dice, este personaje del que estoy hablando, que él también es Salomón. Pero bueno, entonces, prácticamente se ha querido coger todos los personajes de la historia para colarlos o pegarlos
a su vida. Y esto es absurdo. Estas cosas son las que desacreditan a la gnosis. Porque luego vienen psicólogos, psiquiatras, ven estos desparpajos y ¿qué dicen de la gnosis y de los gnósticos? Un día se lo escuché en un programa que se llama Cuarto Milenio, que se emite en una televisión de España. Se lo escuché de sus labios a un psiquiatra que acude a este programa como invitado. Y cuando le contaban casos como este, que acabo de mencionar, él decía, es que los gnósticos son unos piraos. Piraos en la lengua proverbial española significa estar chiflado. Y dijo, eso nada tiene que ver con los antiguos gnósticos que existieron en tiempos de Jesús y que eran grandes filósofos. Pero esta gentuza, así lo dijo él, son pirados, son locos, ¿no? Y claro, tenemos que callarnos la boca y aceptar que se nos critique de ese modo. ¿Por qué? Porque una persona sin escrúpulos, sin ética, sin un buen estado psicológico, un paranoico, un mitómano, se le ocurrió decir semejantes barbaridades. Ese ha sido un estigma que lleva la gnosis clavado en el corazón de la institución, que de pronto salen locos que han estudiado la gnosis y les entra el yo de la mitomanía. Y claro, se suben en las nubes y empiezan a mandar mensajes verdaderamente ridículos en sus alocuciones. Muchas veces, maestro, nos has dicho que hay niveles de muerte también entre los maestros de la Venerable Logia Blanca. La pregunta es, cuando los maestros de la Logia Blanca tengan que tratar asuntos quizás muy importantes, también se hacen selecciones de maestros que tienen o pueden tener acceso a algún tipo de información al que pueden o no tener acceso otros maestros. O en la Logia Blanca, sea cual sea el nivel de muerte que tenga ese maestro, se entera de todo lo que va a pasar. No. Hay grupos de maestros que tienen acceso a cosas que otros maestros no tienen, justamente por el grado de muerte que hayan logrado conseguir. Por ejemplo, vamos a hablar las cosas con ejemplos, ¿no? Judas Iscariote, que fue uno de los discípulos del maestro Averramento, que la humanidad conoce con el nombre de Jesús de Nazaret. El trabajo que él tuvo que hacer para aquel drama cósmico que se representó fue durísimo, porque él tenía que hacer el papel de traidor de nada menos y nada más que el maestro de maestros, el Kabir de Galilea. Y así lo hizo. Desempeñó su trabajo vendiendo a su maestro por 30 denarios de plata y lo acusó delante del Sanedrín y dijo dónde iba a estar para que lo fueran a aprender. Y luego, pues, como parte final de su drama, autorizado por la gran ley, Jesús le había dicho que tenía que ahorcarse. Todo eso estaba negociado por el gran Kabir de Galilea con la gran ley. Y se ahorcó. O sea, realmente fue el papel más duro y más desagradable de la historia de la pasión de nuestro Señor. Bueno, pues Judas está tan muerto, psicológicamente hablando, que renunció
a estar en las esferas superiores de conciencia donde tendría que estar, bien merecidamente, pero voluntariamente ha preferido quedarse en los mismísimos mundos infiernos o esferas infradimensionales para tratar de encontrar almas de estas que han sido enviadas allí y rescatarlas y hacerlas que vuelvan otra vez a tener una existencia en el mundo físico para que se arrepientan. Para hacer eso, para querer vivir entre las almas perdidas durante siglos, desde tiempos de Jesús hasta nuestros días, se necesita estar lleno de un amor infinito y lleno de una muerte psicológica espantosa. Si no, no se puede hacer semejante trabajo o semejante misión que él ha querido hacer voluntariamente. Bueno, pues maestros de esa categoría no hay muchos. No hay muchos. Hay maestros con sus grados, con sus iniciaciones, con sus estados superlativos de conciencia, todo lo que le queramos poner a ese maestro. Pero maestros con un grado de muerte consumada, muy, pero muy a fondo, no son todos, no son todos. Puedo decir, y no por, como dicen por allí, por quererme ganar el aprecio del maestro Samael, no, pero alguien que se esmeró en erradicar bien a fondo los estados egoicos de sí mismos o de sí mismo fue el maestro Samael, es el maestro Samael. Entonces eso tiene mucho mérito porque eso implica muchísimos autosacrificios conscientes realizados durante años en forma permanente. Y a la gente no le gusta eso, aunque algunos sean maestros. Muy ilustrador y muy interesante lo que nos estás diciendo, maestro. Tú has comentado en alguna ocasión también que si nosotros supiéramos aprovechar los comentarios o críticas que se puede hacer de cada uno de nosotros, eso nos ahorraría mucho tiempo, años o meses de autoobservación. Porque, claro, a veces tú decías que la persona que ve cosas de nosotros que no le gustan, claro, a nadie le gusta que le digan sus defectos, pero la persona que esté trabajando sobre sí misma es una información interesante. ¿Puedes ampliarnos más esta reflexión que nos dijiste en su momento? Sí. Hay que, en este caso, de esta pregunta, hay que volver otra vez a tomar en cuenta que nosotros estamos de tránsito en esta existencia. Porque un día nuestros huesos van a parar a una tumba, por lo cual el tiempo que corre vale oro. Y como quiera que la tarea que nosotros tenemos que realizar dentro de nosotros mismos es como un rompecabezas chino, ya un rompecabezas es algo que efectivamente rompe la cabeza. Pero si hablamos de un rompecabezas chino, la cosa se pone un poco peor, ¿no? Pues ese es nuestro caso. Autodescubrirnos y autoaniquilarnos psicológicamente es una tarea para la que lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Entonces, si nosotros, en lugar de reaccionar cuando alguien nos señala un defecto, aunque lo haga con ira, aunque lo haga fuera de sí, lo mejor que podemos hacer es, antes de reaccionar de igual modo,
señalando un defecto a quien nos critica, es callarnos la boca y entrar en reflexión para ver qué hay de verdad en esa crítica que se nos ha hecho. Porque descubriremos con asombro que una parte puede ser más de la mitad de lo que esa persona nos dijo, insinuando nuestro defecto, sea verdad, y una última parte no sea verdad. Pero aunque sea 3/4 partes verdad, nosotros tenemos que aprovecharnos para entonces trabajar sobre eso que esa persona pues expresó en un momento posiblemente de cólera contra nosotros, y nosotros supimos recoger la pelota y en lugar de relanzarla, la estudiamos y la examinamos a fondo. Esa es nuestra pelota psicológica, nuestro trauma psicológico personal. Y gran parte de lo que el Padre me ha permitido realizar en esta existencia, lo extraje aprovechando las críticas que muchas gentes me hicieron desde muchos ángulos. Y lo digo ahora, nunca lo he dicho, pero aproveché los gimnasios que se creaban en torno de mí. Y claro, esos gimnasios los crea el Padre para nuestro propio bien. Y toda la gente que entró como parte de ese gimnasio, hoy les agradezco enormemente lo que hicieron, de todo corazón, sin rencor, porque gracias a eso, entrando en reflexiones, me pude ver a mí mismo y me di cuenta que muchas cosas eran verdad. Aunque suene muy doloroso, así es. Dice el maestro Samael que el proceso de la muerte del ego es básicamente observación, comprensión y oración. Entonces, cuando tú nos hablas de ese proceso de muerte, de trabajar esos estados, me imagino que cuando uno observa esos agregados o estados psicológicos que uno tiene, el trabajo psicológico está basado en que luego uno entra en reflexiones profundas, ¿no?, sobre lo que ha visto. Efectivamente, sí. Y de esas reflexiones obtiene información. Y con esa información, entonces, se dirige a la Divina Madre Kundalini y con arrepentimiento le suplica el estudiante, el devoto, que lo ayude a desprenderse de esos estados, Cuando la Divina Madre va a ayudar a su hijo a morir, a eliminar sus defectos, tú has comentado también que se producen unas crisis terribles, unas tristezas enormes que pueden durar a veces meses. Ese es el trabajo de agonía o muerte que se está produciendo dentro de esa persona. ¿Cómo puede alguien ayudar a la Divina Madre para que ese trabajo ella lo pueda hacer más efectivo o más rápido? Bueno, la Divina Madre, por ser lo que es, la divina esposa del Espíritu Santo y una parte de nuestro propio ser, ella es inteligente y autosuficiente. Y ella sabe en qué momento, en qué hora, dónde y cómo ayudarnos. Entonces, no puede ninguna otra persona, dijéramos, ayudarla a ella en ese trabajo. El único que le puede ayudar, y lo dice el maestro Samael en su obra póstuma, el Piscis Sofía, es el Cristo íntimo, que comparte con ella ese trabajo de muerte en el interior del iniciado. Él sí, porque es parte de ella misma, y el Espíritu Santo también. Entonces, nadie más puede hacer eso, solo ella. Lo que sí es importante es que el devoto sea un buen recipiente. Es importante que el recipiendario
sea idóneo para que reciba lo que ella envía, aunque dentro de eso que ella envía, pues envíe crisis terribles, ¿no? Crisis emocionales, crisis morales. La persona siente en sus adentros que se está haciendo pedazos. Puede ir caminando y sentir que una parte de él o de ella va cayendo a su lado, ¿no? Van quedando como cadáveres esos estados. Eso va acompañado por lo común de una honda pena moral que el iniciado tiene que ser fuerte para soportarla y esperar que pase el ventarrón, esperar que pase la tormenta, pero solo así después se sale triunfante. Y estos hermanos que siempre están felices y contentos, maestro, que nunca les ocurren pena ni crisis y que no tienen realmente a veces pues dolores morales, ¿qué tipo de muerte están viviendo? Ninguna. Ninguna. Aquí en la Gnosis hay gentes que yo no digo nunca, ni a ellos ni a nadie, solo me lo digo para mí mismo, están perdiendo el tiempo, porque viven una gnosis ilusoria, viven una gnosis en las nubes. Si realmente estuvieran centrados en su muerte interior, estarían muchas veces pasando por crisis. No necesita uno cantar su canción psicológica porque esté pasando una crisis, ¿no? No podemos caer en una forma de la mitomanía, ¿no? Y andar siempre diciendo a los demás, pobres de mí, cuánto sufro. Ay, si supieras cuánto dolor llevo en mi alma. Ay, no, eso no es propio de una persona que esté de verdad queriendo morir. Pero el que estuviese vivenciando muerte mística, pues lo siento mucho, no tiene tiempo para andar siempre cantando, para andar siempre bailando, para andar siempre sonriendo. No estoy en contra de sonreír, ni tampoco estoy pidiendo que seamos unos amargados. No, porque eso sería otra forma del yo, el masoquismo. No, pero el que quiere vivir el camino, muchos instantes, pero muchos, de su vida los va a pasar con lágrimas o con penas por dentro. Como dicen por ahí, la procesión la va a llevar dentro, aunque por fuera sea cortés, sea amable, pero adentro puede ser que tenga una procesión en marcha, una procesión fúnebre, y eso es inevitable. Entonces, mis parabienes para los que quieran estar en ese estado, porque así lo quieran, allá ellos. Pero desde otro ángulo les tengo que decir que están perdiendo el tiempo. Y estas personas, maestro, que a la más mínima situación que los ves, rápidamente te cuentan sus procesos internos. Por ejemplo, le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Mal, estoy en la segunda montaña viviendo unos procesos terribles. Ese tipo de psicología, donde lo que estás preguntando cosas básicas, elementales, pero la persona está deseando contar supuestamente los procesos que vive, ¿eso es correcto o es una cosa que está totalmente fuera de lugar? Eso es algo que está totalmente fuera de lugar. A eso nos hemos referido hace unos minutos atrás, lo que es la egolatría, el culto a la personalidad. Entonces, existe el yo del orgullo en toda persona. Pero el más peligroso yo del orgullo que podamos llegar a tener, dice el maestro, que es el orgullo místico. Porque con el orgullo místico nos hundimos y fracasamos. Porque el yo del orgullo nos lleva a la mitomanía. Y el mitómano, ¿cuándo se va a arrepentir?
Jamás. Él se siente perfecto. Se siente profeta o se siente un gran inmolado, etcétera, ¿no? Y donde quiera anda queriendo contar cosas que si las estuviera viviendo, porque pueden pertenecer realmente a su padre interno, los procesos de su alma, no los estaría contando, porque contar a cada momento, a todos los demás, las cosas que el mundo del espíritu nos permite experimentar, es una traición que le hacemos a la Blanca Hermandad, al Padre, al mundo del espíritu y en general al hermetismo, porque estamos convirtiéndonos en, el maestro los llama meretrices. Meretrices es una forma de decir o de llamar a las mujeres que les encanta andar mostrando su cuerpo, ¿no? Cayendo más tarde en la prostitución. Pues claro, tenemos que evitar caer en meretrices, mostrando nuestra intimidad espiritual. Eso es totalmente fuera de lugar. A ningún padre en el mundo físico le gusta que su hijo ande contando en la calle las cosas que pasan en la casa. Ningún padre físico, hasta que hoy lo sepamos. Aunque hoy en día se está perdiendo toda la verdadera orientación familiar. Igualmente, que a un padre físico no le gusta que un hijo ande de bocazas, hablando lo que pasa en el seno de la familia, tampoco nuestro Padre ama esa actitud de que nosotros estemos contando cosas que Él está viviendo, porque al fin de cuentas hay que tenerlo muy claro. Siempre el que se autorrealiza es el ser. Nosotros no. Nosotros somos un instrumento para que Él se autorrealice. Aunque seamos gusanos de la tierra, por asombroso que parezca, el ser nos necesita para Él avanzar. Pero quien avanza es Él. Nosotros siempre seremos al lado del ser, nos guste o no, una sombra pecadora. Y hay muchos hermanos, inclusive hay hermanos que están pisando estados espirituales elevados, que para decir algo a determinada cantidad de discípulos, siempre recurren a contar sus experiencias. Y eso en el fondo es mitomanía. Me duele decirlo, pero es así. Para nosotros orientar a un grupo de almas, no hace falta que nos tengan que comparar a nosotros con ellos, para nosotros resaltar. Eso es maldad, eso no está bien. Nuestro deber es, con la enseñanza, hacerle comprender a las gentes cómo funciona el camino, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero no vamos a narrar experiencias extraordinarias, trascendentales que hemos vivido como ejemplo para los demás. Eso está fuera de lugar. Maestro, ¿cómo se puede acelerar la comprensión del yo? El proceso de la comprensión del yo. Eso solo se puede acelerar intensificando la meditación. Una cosa que puede ayudar a tener comprensión, aparte del análisis y la meditación, lo dijimos en otra entrevista, son los ayunos. Los ayunos ponen en movimiento unas fuerzas internas de nuestro propio ser que vienen en nuestro auxilio a ayudarnos en la comprensión. Tú has comentado también que sería bueno que nosotros pudiéramos hacer prácticas con la ley o hacer prácticas con la ley para que se nos muestre el karma que tenemos pendiente y de esta manera poder nosotros saber lo que hay que pagar y poder hacer el trabajo por la humanidad necesario o los trabajos necesarios para ir pagando ese karma.
¿Esto con qué objetivo lo comentaste? Bueno, esto lo comenté en su momento porque este camino, si tiene una característica permanente, es que es imprevisible. Y es un camino lleno de incertidumbres. Y claro, como es imprevisible, nosotros debemos procurar prever lo que el camino nos quiere mostrar como imprevisible. ¿Ok? A mí, por ejemplo, me dio mucha pena. Hace muchos años, hace como 20 años atrás, haber conocido a un hermano misionero que era de Costa Rica y estaba haciendo misión en un país de Sudamérica, en el cual un servidor también se encontraba. De pronto, este hermano tuvo contacto con alguien en Inglaterra que quería la gnosis y que le ofrecía apoyo para irse allá y crear un grupo. Y recuerdo muy bien que entre todos los que lo conocíamos, lo ayudamos económicamente para que se fuera allí, a Londres. Su mujer se quedó esperándolo en aquel país, para que cuando él se estableciera, él la llamaría y ella se iría a reunirse con él. Bueno, pues él se fue lleno de mucha fe. Y los días pasaban y la mujer no tenía noticias de su esposo. Pasaron 15 días sin noticias, 20 días no había noticias, un mes no había noticias. En aquellos días no había internet, habían telegramas, que era lo que se usaba antes. Había teléfono, pero él, pues tampoco existían los teléfonos móviles, teléfonos celulares. No pudiendo soportar más ella aquella situación, se fue, ayudada por todos, a buscar a su marido, a su esposo. Y fue muy triste que cuando ella llegó a la dirección que el marido se había llevado consigo para tratar de encontrar aquel contacto en Londres, pues con esa dirección encontró el contacto. Y entonces ese contacto le dijo, sí, yo lo contacté cuando él llegó aquí. Y él me dijo que iba a buscarse un apartamento. Y ese apartamento está cerca de aquí, le dijo, ¿no? Cerca de aquella XX zona o área. Y se fueron para allá, la esposa y el contacto. Empezaron a tocar aquella puerta largas horas. Empezaron a hablar con los vecinos. Y los vecinos les dijeron, sí, nosotros vimos que alguien con características suramericanas se había instalado ahí, donde estáis golpeando la puerta. Pero de un tiempo para acá no lo vimos más entrar ni salir. Así las cosas, el problema se llevó hasta la policía de Londres y la policía fue allí y llamó a los bomberos. Y estando los bomberos allí, la policía, tumbaron la puerta y encontraron al esposo de aquella misionera muerto, comido por los gusanos. Llevaba muchos días muerto. Y claro, lo examinaron y había muerto de un infarto. El pobre llegó allí y murió de un infarto. Sería un karma que tendría pendiente justamente en Inglaterra. Por estas cosas, claro, me he dicho siempre, sería bueno saber
qué karmas tenemos nosotros o qué cosas tenemos pendientes. Y es la razón por la que he dicho que sería bueno que nosotros de algún modo, negociando con la ley, a través de la runa Not, acompañada de ayunos, o viajando directamente al templo de la ley, suplicásemos que se nos mostrase qué karmas tenemos. Porque así, si tenemos un karma duro, estos que no son negociables, por allí, en una época de nuestra vida, pues nos prepararemos, porque los karma duros, lamentablemente, hay que pagarlos. Pero una cosa es que nosotros paguemos un karma duro, habiendo pagado muchos otros karmas normales, y por lo tanto, salir victoriosos después de la muerte. Y otra cosa es que sin haber conocido ningún tipo de karma que estaba esperándonos, no hayamos hecho nada y encima nos venga un karma duro. Entonces, esta es la razón por la que siempre he dicho eso. Entonces, maestro, según lo que nos estás comentando, se puede modificar el destino. Con Claro estas que sí. prácticas podríamos nosotros incluso salvarnos de la muerte, quizás. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. El maestro Samael lo dice, lo explica, que es posible negociar con los señores del karma. Repito, posible negociar lo negociable. Si es un karma duro o kama duro, no es negociable. Hay personas, esto nos ha pasado a todos, maestro, que a veces la ley avisa de un gimnasio o de una enfermedad que nos puede venir y otras veces no. Entonces, eso significa de que si la ley avisa hay posibilidad de negociar. Obviamente. Si no avisa es que tienes que vivir. Obviamente. Si no hay posibilidad de negociar, la ley no avisa nada. La verdad es que en este camino uno tiene que ser bien astuto, porque aquí te pueden venir pues por todas partes problemas tanto materiales como también a nivel esotérico. Por eso se ha llamado a esta enseñanza la verdadera enseñanza del cuarto camino, la del hombre astuto. Maestro, de la Divina Madre se habla poco. O sea, sabemos que es ella la que elimina el ego, que es la que guía a los iniciados en las noches profundas, que es la que conoce todo el camino. Pero ¿podrías tú darnos orientaciones de cómo es ella? ¿Cómo se expresa? ¿Qué le gusta de sus hijos? ¿Qué valora de su hijo? ¿Qué méritos o qué esfuerzos le gusta que su hijo haga en el camino? Algo de la característica propia de la Madre Divina para conocerla un poco mejor. Bueno, ya está dicho por el maestro Samael que Dios en su forma femenina es amor y en su forma masculina es sabiduría. Amor y sabiduría son las dos columnas sobre las cuales se apoya el camino secreto. Cuando necesitamos sabiduría, ahí está el Padre, para darnos lo que necesitamos. Cuando necesitamos auxilio y socorro, entonces ahí está el infinito amor de la Divina Madre. ¿Cómo es ella? Bueno, pues el amor es indefinible. El verdadero amor, lo dice el mismo maestro Samael, no se puede definir, pero sí que podemos. Como decía San Pablo, sacarle algunas características a eso que se llama amor. Entonces el amor está lleno, el verdadero amor, de infinita paciencia. Y eso es una de las grandes características que ella tiene. Ha sido tan paciente que nos ha tolerado como sus hijos desde la noche de los tiempos. Y hemos tenido existencias donde hemos, aparte de desperdiciar nuestra existencia, la hemos pisoteado a ella de mil maneras.
a través del vicio de la fornicación o a través de actos criminosos que hemos realizado sobre los demás o contra nuestra propia naturaleza, actos contra natura. Hemos blasfemado contra ella porque a veces hemos tenido momentos de nuestra vida o en otras existencias, estados de ateísmo. Hemos renegado de Dios y de ella misma. Entonces, aún así, ella ha estado allí siempre, ¿no? Siempre. Dijéramos, incólume, soportando aquella lluvia de estupideces de nuestra parte. Y cuando entramos en el camino, con mucho amor nos va orientando. Ella es la gran orientadora en el camino secreto. Si hay alguien que conoce a la perfección el camino, es Stella Maris. Lo dicen todos los grandes alquimistas autorrealizados, entre ellos Fulcanelli. Y lo dicen todos los grandes iluminados, enviados, avataras y profetas, como el maestro Samael Aun Weor. Entonces, ella es ante todo un mar de compasión, un mar de paciencia. Eso no significa en ningún momento que ella sea alcahueta de nuestras malas acciones. No se confunda el amor profano con el amor divino. Ella es amor, pero cuando tiene que ser rigor, también sabe ser rigurosa. Pero antes de aplicarnos el rigor, siempre ella intenta, de muchas formas, a través de experiencias en los mundos internos, a través de personas que sueñan sobre nosotros, a través de mensajes que recibimos en una meditación, etc., de alertarnos sobre cosas que nosotros tenemos que corregir. Entonces, ella realmente es un todo donde convergen muchas virtudes, aparte de la paciencia. Ella es paciente, tolerante, amorosa con sus hijos como nadie lo puede hacer. Ella es comprensiva porque le podemos contar a ella cosas terribles que hemos hecho y ella no se inmuta. No nos dice, pero qué horrible eres, ¿no? O qué horrible has sido. No, ella nos escucha con profunda serenidad y dulzura y habla lo que tiene que hablar. Siempre habla lo justo. La Divina Madre no es parlanchina, pero siempre va al grano. Siempre va al grano. Las veces que la divinidad me ha permitido entrevistarme con ella, siempre he visto que es cándida, está rodeada de una inocencia inefable, pero llena de sabiduría. Y cuando le he contado cosas graves que he cometido, pidiéndole su perdón, ella se ha limitado a decir, ok, no pasa nada, hijo, no pasa nada, yo te perdono. A veces no me ha dicho yo te perdono, me ha dicho, eso tendrás que pagarlo, pero yo te voy a ayudar. En fin, es una, dijéramos, es un icono de lo divinal difícil de explicar, porque es suprema paciencia, suprema compasión, supremo amor y suprema severidad a la vez, ¿no? Amor y severidad conjugadas en el eterno femenino divinal. Entonces, claro, adorar a nuestra Divina Madre es importantísimo. Suplicarle a ella constantemente también. ¿Por qué? Porque donde nadie nos pueda abrir una puerta, cuando todas las puertas están cerradas, ella nos abre una. Ella es muy sabia y tiene ideas insospechadas
para sacarnos a nosotros de nuestras tribulaciones. Eso es lo que puedo decir. Una persona, maestro, que no tenga esa posibilidad por su grado de conciencia de tener una entrevista a los mundos internos de manera consciente, si hace una oración a su Madre Divina, aunque supuestamente no la perciba, ¿es escuchada por ella? La oración, para ser tomada en cuenta por la Divina Madre o por un ser de luz, o un adepto, o un individuo angélico, tiene que ser hecha siempre desde el tercer estado de conciencia, desde el recuerdo de sí mismo. No se puede orar a la Divina Madre en forma mecánica, por salir del paso, o por cumplir, porque tengo que hacer tal cosa, o me está esperando un pollo que tengo en el horno. No, así no vamos a ningún lado. Cuando nosotros tenemos que orar con ella, tenemos que estar dispuestos a suplicar concentradísimos en ella, y ella escucha nuestras súplicas. A medida que la persona vaya haciéndose más dueño de sus funciones mentales, emocionales, motrices, instintivas y sexuales, tendrá menos dificultad para hacer contacto con ella, porque el solo hecho de relajarse en un sillón o arrodillarse en un lugar cualquiera y pensar en ella, automáticamente se produce el contacto. Y la persona ya solo le basta decirle: madrecita, te he llamado porque tengo este problema. ¿Me puedes ayudar? Ayúdame. Y puede ser que en ese mismo instante haya un pequeño éxtasis y escuche lo que su madre le dice. O ella en ese momento o al otro día le encuentra la solución. Hablo de lo que a mí me consta. Así me ha permitido el Padre vivir estas cosas, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto, muchos de los mensajes que hago llegar, procuro hacer llegar semanalmente a todos los hermanos, me los ha dado ella. ¿Y qué he hecho para que me los dé? Pues me acuesto o me siento en un sofá o me arrodillo, me concentro en ella unos instantes y le digo: dame algo para la gente, por piedad, te lo suplico. Y me quedo quieto, ¿no? Quietecito. Inmediatamente empieza a venir todo un relicario, todo un rosario de cosas que yo me esmero rápido en ir escribiendo. Tengo que escribir rapidísimo antes de que se vaya la conexión, porque es como que hemos encendido una radio y está llegando un mensaje. Cuando veo que ya se acabó la cosa, que ya no dice más aquella radio, aquella psiquis, es porque ese era el mensaje. Y luego lo adorno con alguna frase de un autor, de un filósofo, etc. Pero eso demuestra que ella está siempre pendiente de nosotros y siempre dispuesta a ayudarnos. Y eso es lo que cuenta. El maestro Samael dice que el trabajo de la disolución del yo es lento y metódico. Usa mucho esta palabra, metódico, lo cual significa que es preciso. Ese trabajo preciso lo hace la Divina Madre, que debe saber y sabe lo que tiene que eliminar. Puede ser, maestro, que nosotros estemos luchando con algunos agregados psicológicos o estados psicológicos egoicos nuestros y la Divina Madre vea que el trabajo que necesitamos en ese momento no es por donde nosotros lo creemos, sino es por otra parte de la psicología. Y ella está trabajando otra parte de la psicología nuestra sin que nosotros lo sepamos. Sí, eso es posible. Eso es posible. ¿Y cómo puede llegar la persona a saber qué agregados psicológicos o estados psicológicos son los que realmente debe trabajar
según lo que la Divina Madre ve que nosotros tenemos que eliminar. Primeramente, quiero decir. Pues eso te lo respondo con un proverbio español que dice, el que no llora no mama. Eso significa que no basta con hacer nuestras prácticas mecánicamente, todos los días. Porque hay gente que se jacta de que todos los días hace tales prácticas mecánicamente, a la hora XX de cada día. Pero las hacen sin estar poniendo el corazón en la práctica. Y eso no sirve de nada. Vale más hacer una bien profunda y bien dirigida, bien concentrados en la Divina Madre, que 10 o 20 prácticas. Y ahí es aquello de la ambigüedad de este camino, ¿no? A veces uno cree que va muy bien y resulta que va muy mal. Dice el maestro, a veces uno cree que va muy mal y resulta que va bien. ¿Cuál es la solución? Pedir información. ¿A quién hay que pedírsela? A la que conoce el camino, que es ella, la Divina Madre. El maestro dice que el ateísmo es un veneno que carcome el alma, ¿no? ¿Qué puedes decirnos tú sobre la repercusión que tiene el ateísmo y el materialismo en nosotros? Tiene varios niveles de expresión. Nosotros estamos en la gnosis, pero en el fondo de nosotros hay muchos demonios ateos, y aunque estamos en este camino, pero realmente quizás no lo estamos viviendo a fondo porque somos ateos. ¿Puedes darnos alguna explicación más profunda sobre esto? El ateísmo es muy peligroso. Por eso la Gran Logia Blanca condena rotundamente el comunismo y el materialismo. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Hombre, porque el ateísmo, al pretender desligarnos de lo divinal con argumentos filosóficos baratos, nos despoja de los pocos gramos de fe que podamos tener. En el estado en el que está la humanidad actual, tragada por el materialismo, por las cosas mundanas, en el estado en que está, realmente está yendo camino del ateísmo. Porque cuando hablamos de estas cosas con alguien común y corriente, es muy probable que nos diga, ¿tú todavía crees en esas cosas? ¿Tú todavía crees en un Dios? Estás muy fuera de onda, ¿no? Estamos en el siglo XXI, te dicen, ¿no? Hoy tenemos la tecnología para responder a todas nuestras preguntas. Y eso es ridículo y es falso. La tecnología, la ciencia, por muy avanzada que sea, nunca puede suplantar la sabiduría del ser, la sabiduría del Padre. El Padre sí que sabe anticiparse milenios y decir algo que más tarde, muchos siglos más tarde, puede ser que los llamados, entre comillas, hombres de ciencia, comienzan a vislumbrar, comienzan a suponer, ni siquiera lo han visto. Entonces, claro, la sabiduría del ser no se compara en ningún momento con la sabiduría del ateísmo. El ateísmo nos lleva al engreimiento y el engreimiento nos divorcia del íntimo. Y cuando uno se divorcia del íntimo, pues está al borde de un precipicio. El que se divorcia del íntimo, del real ser, está condenado a la involución. Por eso Carlos Marx y su famoso amiguito Lenin están ahora en los mundos infiernos, en las esferas infradimensionales de la naturaleza, involucionando. Y Lenin lo sigue, dice el maestro Samuel, como una sombra. Así los encontró allí. Dante Alighieri
encontró en uno de los círculos dantescos a los grandes blasfemos de la antigüedad. Entonces esto de rendir culto o dejarnos tragar por el ateísmo es simplemente una forma más del orgullo intelectual, en este caso, de la autoconsideración, una forma más del amor propio, porque nos consideramos autosuficientes. No necesitamos de la ayuda de nadie y menos de algo espiritual, porque para la mente intelectual eso del espíritu pues lo pone entre comillas y no lo aceptan. Se sienten sumamente sapientes, sumamente sabios los ateos, y en realidad son ignorantes, escúchese bien, ignorantes ilustrados. Eso quiere decir, gente que le ha ido mucho pero siguen siendo ignorantes, porque nada saben de los misterios de la vida y de la muerte, nada saben de los fenómenos y de las metamorfosis que se suceden en nuestro cuerpo físico, o nada saben sobre las dimensiones superiores del espacio, el mundo astral, el mundo mental, el mundo causal, el mundo búdico, el mundo átmico. Nada saben de el verdadero origen del universo, pero se sacan de la manga con mucha ignorancia argumentos que realmente son para tirarlos en la basura, como el famoso Big Bang de Stephen Hawking, que acaba de desencarnar. Esto se le ocurrió a él un día que hubo una gran explosión. Ni se sabe por qué ni quién la produjo. Y todo tiene una causa. Todo fenómeno tiene una causa. Nada se hace por sí solo. Nada se hace al azar. Entonces, si hubo una explosión, ¿quién la produjo? ¿Y por qué la produjo? Y que de esa explosión salieron muchos gases. Y que esos gases se congelaron, se convirtieron en mundos, así, de la noche a la mañana. Y que por evolución esos mundos fueron transformándose a sí mismos, sin explicar qué leyes actuaron en esa transformación, y hoy estamos aquí. Y que Dios no existe, decía Stephen Hawking, que es una quimera, es una idea estúpida que nos ha metido la religión. Sí, es posible que las religiones fracasadas, con sus argumentos estúpidos, hayan hecho creer a las gentes que Dios es un viejito que está en las nubes y lanza rayos y centellas contra el hormiguero humano. Pero eso no es Dios. Pero algunos cretinos que llegaron a ocupar altos cargos eclesiásticos en el pasado establecieron esos dogmas. Pero eso no era la verdadera religión, el verdadero religare que enseñaban los antiguos iniciados. Pitágoras explicaba las cosas matemáticamente y era un gran iniciado y un gran espiritualista. Platón también, Sócrates también, Solón igualmente. Todos bebieron de las fuentes de la gran civilización egipcia, entre otras, pero ninguno de ellos fue ateo. Pero sí que exponen argumentos con una, con una ideología impactante, que si se estudia detenidamente, pues tiene muchísima razón. Que la vida desciende de los mundos superiores en tipos y subtipos de energía, eso es perfectamente comprensible. Que la energía se puede condensar en materia, está demostrado físicamente. Que de esa condensación surgió la primera raza a través de millones de años. Eso es posible y perfectamente factible de ser comprensible. ¿Y por qué no van por ese camino los cientificoides de nuestros días? Sino que nos hablan de un mono, que es nuestro antepasado. Si fuera nuestro antepasado, ya no debería existir el mono, para empezar. O de tonterías que se van encontrando, restos de humanidades que se degeneraron, pero que no son el origen de la humanidad, como el Homo africanus, el hombre de Neandertal, etc. O el Homo sapiens,
hasta que llegó luego el Homo sapiens sapiens. Todo esto le encanta a los científicos manipularlo mediante una verborrea cientificoide, que no tiene nada de ciencia. Lo siento, los que me estén escuchando y estén aferrados a esos dogmas. Cada quien es cada quien. Cada quien que crea lo que quiera creer. Nosotros les decimos a ustedes, a todos, que la razón de ser del ser hay que buscarla en el mismo ser. La razón de ser del universo hay que buscarla en el ser, no en una explosión atómica o Big Bang, o como se le quiera llamar. No, hay que buscarla en una voluntad suprema que nos llamamos Teomegalogos, el Señor de la gran palabra, el Señor del primer verbo, porque todo fue hecho gracias al poder del verbo. Pero esto sería otro tema que es materia de otro estudio. En este orden de cosas, maestro, este vídeo, esta entrevista, va a estar rodando seguramente por las redes sociales, estará en YouTube y habrá muchas personas que nos estarán viendo aquí hablar de estas cosas y pensarán que nosotros somos unos fantasiosos, porque hablamos de la Divina Madre, hablamos de los mundos internos, hablamos del mundo del espíritu, del ego, etcétera, etcétera, de un camino esotérico. Y es interesante esto por lo que dice el maestro Samael, que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una fantasía de su propia vida. Ellos pueden pensar que nosotros vivimos en una fantasía y nosotros sabemos que el mundo de los intelectuales y del materialismo es una fantasía. ¿Cómo podrías tú poder explicar a las gentes que ahora nos estén viendo y que pueden estar pensando que el gnosticismo es un invento, una fantasía, y que nosotros ahora mismo estamos hablando de cosas que no tienen sentido, que son ellos realmente quienes viven en una fantasía de lo que es el universo, incluso su propia vida? Con mucho gusto lo voy a hacer. Primero tengo que decir, como dijo Víctor Hugo, el que ríe de lo que desconoce está en camino de ser idiota. Entonces, los que se ríen de las afirmaciones que el gnosticismo ha ido dando a través de los siglos, pues son idiotas, porque al final muchas de las cosas que ha dicho el gnosticismo han sido reales. Por eso algunos autores dicen, la gnosis siempre ha aparecido cuando la sociedad entra en crisis. Y peor crisis que la actual no la ha habido nunca jamás en la historia de esta humanidad. ¿Por qué decimos que la ciencia materialista anda a ciegas y que ellos son los alucinados? Lo decimos apoyados en hechos. Obsérvese. Antes de que Cristóbal Colón hiciera su viaje para descubrir el Nuevo Mundo, la América, ¿cuál era la concepción que los hombres de ciencia tenían sobre la Tierra? Que era una cosa plana, cuadrada, sostenida por 4 elefantes enormes, y que la Tierra terminaba donde estaba el horizonte. El que se atrevía a ir más allá del horizonte caía en un precipicio y, para colmos, abajo había un dragón con la boca abierta y se lo iba a devorar. Contra esta tesis, apoyada por la ciencia de aquellos tiempos que estaba en Europa, tuvo que luchar 7 años un clarividente llamado Cristóbal Colón, que era la reencarnación del profeta Jonás. Esto no lo saben los científicos, pero él sabía, por visiones que había tenido clarividentemente, que la Tierra no terminaba en el horizonte, y por eso se arriesgó, perseveró 7 años, hasta que la reina Isabel la Católica, con sus joyas y con dinero, y el rey Fernando de Aragón lo apoyaron. Fue la única corte europea que lo apoyó. Y como tripulación
le metieron reos condenados a cadena perpetua. Entonces, como ellos creían que al pasar el horizonte se iban a matar todos, pues ¿qué más les dio? ¿Qué les importaba? ¿Meter en las carabelas, en aquellos navíos, a prisioneros a perpetuidad? Pues al contrario, era deshacerse de un problema humano. Así actúa la ciencia. ¿Y qué pasó? Cuando hizo su primer viaje y demostró que había otros continentes más allá del horizonte, todos tuvieron que callarse la boca. Pero nadie dijo, mea culpa, lo siento. Ese es el problema de los científicos. Ellos no asumen su culpa cuando se han equivocado. Ellos se callan. Todo el mundo decía, hasta 1950, todo el mundo decía que Marte era inhabitable, que allí no podía haber vida. El maestro Samael en 1950 sacó un libro llamado, un librito chiquito, llamado Naves Cósmicas, y explicaba que en la selva amazónica había un contacto permanente de gentes de Marte con un grupo de científicos muy pequeño de aquí de la Tierra, y que este personaje que encabezaba a la civilización marciana se llamaba o se llama Tage, y explicaba el maestro que en Marte había vida, que había agua en los polos. Todo el mundo se lanzó contra la gnosis y nos llamaron alucinados. Ahora, porque lo dijo la NASA, porque lo ha dicho la NASA, entonces se ha descubierto con telescopios de largo alcance que hay agua en el polo norte de Marte y que esa agua ven que se dirige al Ecuador. Y ahora ya últimamente afirman que puede haber una civilización bajo tierra en Marte. Y esto lo decía el maestro Samael. Y nos decía que en Venus hay todavía una vida más avanzada que en Marte. Ahora, hace 4 días estuve mirando internet y la NASA dice, todavía, ciegamente todavía, que es imposible que haya vida en Venus porque habría unas temperaturas de 400 grados Celsius, lo cual imposibilita la vida humana. Eso que ellos ven como temperatura son el reflejo magnético de las fuerzas magnéticas del Sol que chocan con la superficie de estos mundos y que aparecen en el espectro como calor. Pero no significa calor, no es realmente calor. Y en Venus resulta que las aceras son como estas cintas que hay sin fin. Cuando uno va a veces a un gimnasio y quiere perder kilos, camina sobre una cinta sin fin, para perder calorías. Las calles de Venus son así. La humanidad de Venus nos lleva aproximadamente 3.000 años de adelanto. Tienen naves cósmicas. Todo esto lo explica el maestro Samael. Explicó el maestro Samael en los años 1949, 1950, que el Sol no es una bola de fuego, que es un mundo gigantesco con enormes minas en sus continentes, y que es tal las minas, o son tales las minas que tiene ese mundo, que emiten mucha vibración energética que cuando choca con nuestros mundos aparece para nosotros como una luz solar. Y así vemos al Sol como si fuera fuego, pero no es fuego. El maestro dice que él viajó en cuerpo astral al Sol y se dio cuenta que es un mundo con enormes océanos, enormes continentes, que hay aire respirable, etc. Y esto, pues posiblemente, dentro de 100 años lo corroborará la NASA si estamos vivos todavía. Entonces, con estas afirmaciones,
Lo que pretendo decir que quienes van a paso de tortuga y hablando lo que no es verdad son los científicos. Se lo digo en un tiempo, no hay que comer huevos porque el colesterol lo producen los huevos. Después se han contradecido. Ahora otros científicos dicen, podéis comer los huevos que queráis, que no os va a dar colesterol. ¿A quién hay que creer? Ellos viven de verdades relativas. El ser solo da verdades absolutas. Y esa es la diferencia entre el mundo del espíritu y el mundo del ateísmo. Maestro, está pasando una paradoja curiosa en estos tiempos. Las gentes no creen en su alma, en su propia alma. Por tanto, no les preocupa salvar su alma porque no creen en ella. Sin embargo, todo el mundo quiere salvarse. Todo el mundo quiere salvarse del cataclismo. Todo el mundo piensa en salvarse de un planeta que va a tener y está teniendo convulsiones de todo tipo. La NASA está enviando naves y está fabricando naves para salir de la Tierra, porque ya saben que la Tierra va a pasar por un colapso. O sea, las gentes normales y corrientes quieren salvarse, irse de un continente a otro, irse de una casa a otra, irse de un país a otro. Todo el mundo está empezando a salvarse de lo que puede venir o de lo que puede pasar. Es curioso que nosotros no queremos salvar el alma, parece que queremos salvar el ego. Y eso es algo que nos gustaría que nos explicaran más a fondo. Bueno, no hace falta explicar mucho lo que tú acabas de preguntar, porque en la misma pregunta has dado la respuesta. ¿Qué somos nosotros actualmente, los seres humanos, sobre la Tierra? Somos ego. No tenemos alma. El ser humano hoy por hoy no tiene desarrollado el alma. Y la Gnosis lo dijo desde un principio. La humanidad tiene embrión de alma. Los budistas japoneses llaman a eso Buddhata. Y la Gnosis lo llama esencia. Nosotros tenemos esencia de alma. Y esa pobre esencia, para colmo de los colmos, está prisionera de 10.000 elementos inhumanos, energías psicológicas indeseables, que los tibetanos llaman agregados psicológicos. Para poder darle oportunidad a esa esencia, salir de esa prisión, tenemos que hacer esfuerzos y superesfuerzos sobre nosotros mismos. Y por lo tanto, ese es el famoso trabajo psicológico interior particular. Obviamente, esta humanidad está como está, en esas condiciones que acabo de decir. Cuando uno no tiene alma desarrollada, no tiene anhelos espirituales, porque los anhelos espirituales proceden del alma, no de la mente. Cuando no tenemos alma, ¿qué tenemos? Ego. Y el ego está multiplicado dentro de nosotros, está pluralizado. Entonces, quien determina pensamientos, palabras y actos en nosotros son estados psicológicos indeseables. Tengo hambre, dice un yo. Otro yo dice, ahora se me fue el hambre, como mañana. Dentro de mí dice, me ha vuelto el hambre, es otro yo. ¿No? Y así, ¿no? Quiero sexo, dice un yo. Pero de pronto hay otro yo que no quiere sexo y crea una disputa con el cónyuge. Utiliza la mente del estúpido y la mente de la estúpida y los ponen en conflicto. Y se acaba, no hay sexo. Pero a medianoche se va a ese y entonces entra el que quería sexo. Entonces hay una relación, hay un revolcón allí en el lecho nupcial y así ellos llaman a eso hacer el amor, lo cual es una verdadera blasfemia porque el ser humano no sabe lo que es el amor. ¿Cómo un ego va a fabricar amor? ¿Quién es el ego para hacer o fabricar el amor? No, lo que habría que decir es, no, vamos a revolcarnos un rato.
Entonces sí, eso sí que lo sabe hacer el ego. Pero el ser humano no sabe lo que es el amor. Y como no sabe lo que es el amor, no lo puede ejercer, no lo puede ver, no lo puede sentir, olfatear, palpar, etc. Entonces vivimos en un mundo de contradicciones, en un mundo donde lo que parece ser no es, y lo que realmente es a la gente no le interesa. Ese es el estado en el que estamos. Por lo tanto, pues, ¿qué tiene de raro? Que esta civilización quiera escapar de su propio exterminio. Nada, porque el yo, que es lo que hay dentro de la civilización, es absolutamente cobarde. El yo hace de las suyas y luego se esconde, huye, y nos deja a nosotros empantanados. Entonces, es apenas normal que las gentes quieran salvar el pellejo, que es lo que le sirve de expresión al yo. Pero no piensen en ningún momento en que hay que autosalvarse anímicamente para tener derecho a ser salvados orgánicamente o físicamente. Ese es el problema. Entonces, es apenas normal que todo el mundo esté haciendo búnkeres subterráneos. Hay gobiernos del mundo donde tienen una ciudad entera construida bajo tierra, porque dicen que la Tierra está yendo hacia un punto crítico. El mismo Stephen Hawking dijo que a la Tierra le quedan máximo 100 años, que luego aquí será inevitable. Y no le quedan 100 años, le quedan menos. Pero claro, él lo dijo y dice, hay que buscar vida fuera de la Tierra. Sí, claro, eso es muy bonito. Decirlo es muy bonito, pero que los hermanos de otras humanidades más avanzadas que nosotros nos quieren aceptar en sus tierras, eso habría que verlo. Porque nosotros damos por hecho que no hay vida en otros mundos y que somos nosotros los elegidos por el destino para tener vida en un mundo. Hasta ahí llega la ignorancia de la ciencia, hasta ahí llega el amor propio de los humanoides de la Tierra, hasta allí llega la autoconsideración que tenemos de nosotros mismos. Eso es lo que sucede. Maestro, estamos ya terminando esta entrevista, este diálogo que estamos teniendo sobre cosas tan interesantes, pero me gustaría hacerte una pregunta final. Si alguien estuviera seleccionado o se pudiera seleccionar realmente para ser salvado de este mundo, ¿qué cualidad o virtud tendría que tener? Mínimamente exigiendo lo mínimo. Tendría que ser una persona amante de la naturaleza, muy honrada, porque lo que interesa a las jerarquías solares que quieren asistir a esta raza que está a punto de ser extinguida es extraer de este hormiguero humano gente con valores. Si no, no sirven de nada. Entonces, una persona que quiere ser auxiliada debe tener mucha honradez, muchísima honradez. Debe amar mucho la naturaleza, incluyendo dentro de la naturaleza al resto de sus semejantes, no solo a los tres reinos, mineral, vegetal, animal, sino al reino, entre comillas, humano. Tiene que ser una persona que tenga anhelos de superarse a sí misma, porque esos anhelos la ayudarán a continuar allí donde esté, haciendo su trabajo interior para convertirse un día en una persona que pueda calificarse realmente de humanizada. Hoy por hoy la humanidad se le llama así, pero de humanidad no tiene nada, hablando en forma
genérica, con sus respectivas excepciones. Tendría que ser una persona con un profundo sentimiento de solidaridad. No se puede crear una nueva civilización si no existe honradez, amor a la naturaleza y mucha solidaridad entre los distintos seres que lo quieren integrar. Eso sería lo mínimo que pedirían los seres de otros mundos para auxiliarnos. Que amemos muchísimo a la naturaleza, amemos a nuestros semejantes, tengamos una altísima honradez y tengamos una solidaridad a prueba de fuego. Es decir, una solidaridad muy sólida. Eso es lo mínimo que se le pide al género humano actual de la Tierra para poder ser auxiliado. Y grandes anhelos. Sin anhelos espirituales, las inteligencias superiores de los mundos vecinos no nos van a auxiliar. El que no tiene anhelos es una criatura muerta. Eso no sirve para nada. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. ¿Tienes algo que añadir? Si lo consideras oportuno, algo que no te hayamos preguntado y quieras darnos un mensaje final. El mensaje final que les daría a todos es que aprovechemos nuestro tiempo. Hay una frase latina que dice tempus irreparabilis fugit. El tiempo pasa irremediablemente muy rápido. Y en uno de nuestros ceremoniales se nos muestra un reloj de arena. Y se nos dice, el reloj de arena te indica que el tiempo pasa más aprisa que tu polvo. Y eso es lo que tenemos que recordar, que nuestra existencia lamentablemente es muy corta, muy efímera, y que si no hacemos lo que hay que hacer en el corto tiempo de existencia que tenemos, después todo estará para nosotros perdido. Ese es mi mensaje y espero que todo el mundo, o todos en general, lo reflexionemos. Muchas gracias, maestro. Pues así damos por terminada esta entrevista. A todos los hermanos que nos escuchan, que nos están viendo, pues poco tenemos que añadir a las palabras que ya nos ha dictado el maestro. Simplemente pues lo que nos queda a nosotros es aferrarnos a la gnosis, porque la gnosis es realmente la verdad, aferrarnos a la enseñanza que nos entregó el venerable maestro Samael Aun-Weor, el avatar de Acuario, porque ahí vamos a encontrar la verdadera libertad y el verdadero camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto.